Muy buenas noches, los saludo desde Medellín, hoy siendo 29 de noviembre del 2022 y les tengo para compartir la enseñanza y subida de YouTube, la número 67, el amor todo lo soporta. Bueno, como introducción, desde el día de Pentecostés se hizo disponible el ser renacido del Espíritu Santo de Dios, tener simiente dentro, pasar de ser una persona de cuerpo y alma a ser una persona tripartita, cuerpo, alma y espíritu. Todo aquel que confiese y crea Romanos 10, 9, 10 tiene vida abundante y vida eterna. El renacido puede tener de ahí en adelante una vida nueva, en la medida que renueve su mente a lo que escrito está en las 7 epístolas a la iglesia. Pero si anda por la carne, por los 5 sentidos y no por el espíritu, por esa revelación dada de Dios, pues vivirá limitado y no verá el poder de Dios y el amor de Dios en su vida, no disfrutará de los logros del Señor Jesucristo, ni acumulará galardones para la eternidad. Muy por el contrario, si el creyente se viste de la mente de Cristo, manifestará esa vida nueva y podrá salir vencedor en todas las demandas de la vida y disfrutará de vivir ese mundo sobrenatural donde hay milagros, señales y maravillas, porque los que creemos vamos a ver el poder de Dios. Vamos a perseverar en el Evangelio que Dios reveló al apóstol Pablo. Así que la palabra perseverar es la palabra istemi, es pararse firme. Bueno, 1 Corintios 15, 1 y 2. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Ahí está. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos y no creísteis en vano. La palabra del evangelio son las buenas nuevas. Una persona puede tener buenas nuevas en diferentes clases. Siempre que leamos la palabra evangelio, en la palabra de Dios siempre hemos de determinar si significa las buenas nuevas del Antiguo Testamento, ¿sí? O las buenas nuevas de la presencia de Cristo, o las buenas nuevas del misterio revelado, las cuales son las buenas nuevas de las 7 epístolas a la iglesia. En este versículo de 1 Corintios 15 se refiere a las buenas nuevas del misterio revelado y sus riquezas, Cristo en nosotros, es la esperanza de gloria, ese es el misterio revelado. La frase en el cual también perseveráis implica que una persona puede recibir algo y no permanecer en ello. Así que es un asunto de no fluctuar en la palabra de Dios. Este versículo dice que nosotros no solo recibimos las buenas nuevas, sino que también deberíamos de vivirlas. Aprovechar, porque si tantos recursos tenemos, ¿por qué no aprovecharlos, cierto? Nosotros hemos de recibir y luego pararnos firmes, como dice, en el cual también perseveráis. Versículo 2, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. La palabra salvos es la palabra griega soso, que significa ser completo. En este versículo, ser salvo significa más que ser renacido. Hoy una persona puede ser renacida y aún así no ser salva, no ser completa en otras áreas de su vida. En Lucas 17, del 12 al 19, ahí uno puede ver cómo 10 personas que fueron sanadas, solo una persona se devolvió a darle la gloria a Dios. Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado, te ha hecho completo. En 1 Corintios 5:2, Dios se está refiriendo a la salvación más allá de lo que nosotros espiritualmente recibimos en el nuevo nacimiento. Dice, si retenéis. ¿Qué hacemos de retener? ¿Qué hemos de retener?
la palabra, el evangelio, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo sois salvos. Sostén en la mente esas cosas que Cristo hizo, la palabra que os he predicado. Bueno, si no creísteis en vano. Ahora entramos en materia sobre el amor, todo lo soporta. Eso era la introducción, ¿no? Todo lo soporta de 1 Corintios 13, ¿sí? Esa es la característica número 15. Solo queda uno. Bueno, ¿cómo es soportarlo todo? Pues nosotros no somos tapete de bienvenida para la gente. De ahí la necesidad de ver cómo se usa esta palabra en la Biblia para aprender a soportar según la verdad de Dios. Así que repaso 1 Corintios 13, 7. El amor todo lo sufre, todo lo cubre, todo lo cree según la palabra de Dios, todo lo espera, todo lo soporta, ¿sí? Es según la verdad en el versículo 6, que es según la verdad de Dios. Bueno, es esa palabra soportar, es la palabra upomeno. Se usa, hay 17 usos y en la Biblia se usa como perseverar, quedarse, sufrir, soportar, sostener. Entonces vamos a ver de esas palabras. Estas palabras tienen diferentes contextos, pero así puedes tener un mayor entendimiento de la palabra upomeno. El primer uso se encuentra en Mateo 10, 22. Y seréis, está hablando en los evangelios, ¿no? Recordemos. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Está hablando del Señor Jesucristo a los discípulos. Mas el que persevere, ahí está la palabra, upomeno. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Del versículo 19 al 22, al 20. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habréis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¡Qué consuelo! Por algo será que se llama el Consolador. El Espíritu de Dios, que sus palabras estén en nuestra boca y eso sea lo que nosotros hablemos. Ese es el mismo uso de Marcos 13:13, pero les leeré del 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo, ¿sí? Si nosotros estamos en línea y en armonía con Papá Dios, Dios nos va a dar palabra de ciencia, palabra de sabiduría y sabremos exactamente qué hacer o qué pasa o cualquier cosa que necesitemos. Son 9 evidencias del Espíritu Santo, ¿cierto? En el versículo 12 y 13, y el hermano entregará a muerte al hermano y al padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahí está la palabra salvo, sos. Bueno, si tengo la palabra morando en mi corazón y estoy andando por el Espíritu, no tendré por qué preocuparme, porque el Espíritu de nuestro Padre es el que habla en nosotros. Dios sigue produciendo entonces así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es un andar glorioso, no importa la adversidad, porque la palabra actúa en los que la creen. Otro uso está en Marcos 24:13. El Señor Jesucristo le preguntaron a los discípulos en el 24:13, está hablando de las señales del fin del mundo. Pero le leeré el 9 al 14. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de su nombre. Versículo 10. Y muchos tropezarán. Muchos tropezarán, esa palabra es importante estudiar. En la versión
Nueva versión internacional dice, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Bueno, y muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y entregarán a muchos. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿sí? Esa palabra maldad es anomia, es sin ley, es un gentil, una persona cualquiera, un impío, un mundano. O sea, por el que haya tantas personas que no tienen esa ley en su corazón, esa palabra en su corazón, el amor de muchos se enfriará. Necesitamos es calentarnos ese amor en la medida que lo practicamos, ¿sí? Lo mismo andar por el Espíritu, ¿sí? Hacer que ese Espíritu coja fuerza, ¿sí? Fortalecernos en el hombre interior. Entonces, y muchos falsos profetas se levantarán y entregarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Los tres usos se ve mucho este final, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, será completo. Así que vimos ahí que la persecución, el tropiezo, muchos se apartarán de la fe siguiendo a falsos profetas. Nosotros no seguimos sino a Jesucristo, lo que escrito está. Tanto prevalecerá la impiedad del mundano, por eso es que el amor se enfriará. Así que hay que perseverar hasta el fin, no permitir que nada nos saque de curso. Bueno, en cuanto a la salvación, muchos somos salvos por la obra completa y finalizada de nuestro Señor Jesucristo. Los fieles del Antiguo Testamento y de los 4 evangelios serán salvos por su creencia y por la gracia y la misericordia de Dios. Pues ni nosotros ni ellos podríamos lograr nuestra propia salvación. Necesitábamos de un Salvador que nos redimiera, que nos rescatara, y todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. En 2 Corintios 5:10, hablando del tribunal, porque Corintios, estamos estudiando la epístola de Corintios, lo que está dirigido directamente a nosotros, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El otro versículo que también habla del tribunal, pero llega a repasar la palabra tropiezo, está en Romanos 14, 10, 13. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Nosotros no somos jueces, Dios es el juez, ¿sí? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Nuestro hermano tiene mucho valor, no podemos poner poco precio a nuestro hermano. Somos un cuerpo, nos necesitamos, porque todos compadecemos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Versículo 13, así que no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidir, es una decisión de cada uno, solo yo puedo decirlo por mí mismo, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Esa palabra tropezar, tropiezo, es escándalo o escandalizo, es entrampar. Por ejemplo, hacer tropezar o incitar al pecar, a la apostasía, a lo desagradado. En el diccionario Andy hay una anotación importante sobre escandalón. Era originalmente el nombre de la parte de una trampa en que se pone el cebo, de ahí el mismo lazo o trampa, porque el señuelo de Balaán, ¿sí? ¿Se acuerdan del creyente que se apartó?
el señuelo de Balaam era más una trampa para Israel que un tropiezo. Y en Mateo 16, 23, porque en las palabras de Pedro, el Señor percibió la trampa que Satanás le había tendido. ¿Se acuerdan? Le leeré el capítulo 16 de Mateo del 22 al 23. Ahí fue cuando Jesucristo anuncia su muerte. Entonces Pedro, tomándole aparte, le reprendió, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué? ¿Cómo así? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro estaba desatinando porque bajó su atención a los 5 sentidos en vez de subir al plan de redención que Jesucristo iba a ejecutar y que él no, ¿cómo se le ocurre? En el Nuevo Testamento, escandalón se emplea metafóricamente y por lo general de cualquier cosa que suscite prejuicios o venga a ser un obstáculo para otros o que les haga caer o salir del camino. Bueno, una nota, vemos aquí que por esos falsos profetas o la falta de consejo espiritual que es que el mundo viene en picada, ¿cierto? Como dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Vean, nosotros seguimos, es el consejo del Señor y nos aseguramos cada día de nuestra obediencia a Dios, esa relación espiritual, personal y privada con Dios y con su Hijo Jesucristo, para entonces poderlo tener con nuestros hermanos en Cristo. Bueno, hay otros usos de upomeno y que la Biblia los usa como quedarse en un sitio o lugar. Y uno de ellos es Lucas 2:43, cuando el niño Jesús se quedó con los doctores de la ley, ¿cierto? Al otro uso está en Hechos 17:14. Bueno, ahora hablando de las 7 epístolas a la iglesia y otros versículos, otros libros más, vamos a Romanos 12:12. Dice en en el 11, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esa palabra sufridos, ¿sí ve? Otra manera como lo usa upomeno, la Biblia para upomeno, ¿no? Es soportamos la presión mental, ¿sí? Soportamos la tribulación. ¿Cómo? Pensando, confesando y haciendo lo que la palabra de Dios dice. Un ejemplo, si en 2 Corintios 4, del 17 al 19, dice que es una leve tribulación momentánea, eso es lo que tenemos que pensar, confesar y creerlo. Es leve, todo pasará, todo pasará. Así dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La tribulación y la gloria van juntas, ¿no? No mirando las cosas que se ven, de nuevo, otra vez ahí nos muestra qué es nuestra manera de mirar. No lo que se ve, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En cuanto a la tribulación, yo les compartí en YouTube aprovechando las tribulaciones, parte A y parte B. Recordemos, los padecimientos y las glorias van juntas. En 1 Timoteo 2, 10 al 11, dice: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué Pablo decía eso? Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Versículo 11 y 12, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, ahí está upomeno, si sufrimos también reinaremos con Él. En la versión Nueva Traducción Viviente dice el versículo 10, por eso estoy dispuesto a soportar
cualquier cosa si esta traerá salvación y gloria eterna en Cristo a los que Dios ha elegido. Versículo 12. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. En la nueva versión internacional, si resistimos, también reinaremos con Él. Bueno, en Hebreos 10, 32, pero les leeré hasta el 39. Pero traed a la memoria los días pasados. Uno dice el pasado, nada, ni para coger impulso, pero la palabra nos está diciendo traiga la memoria, ¿sí? O sea, estudie cómo lo hicieron en el pasado. Después de haberse, porque dice, pero traer a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimientos. El versículo 33, por otra parte, ciertamente con vituperios, descrédito y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Esto es un estudio para que nosotros veamos cómo les pasó a ellos, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Hay gente que se le quita, le roban la casa y le roban sus bienes, y de ahí para adelante son las personas más amargadas del mundo. No, aquí dice el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tendréis un mejor y perdurable herencia en los cielos. Necesitamos quitar los ojos de los 5 sentidos de la tierra y poner en las cosas eternas nuestra mirada, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos, ¿sí? Por eso no hacemos tesoros en la tierra, hacemos tesoros en los cielos, donde no hay ladrón ni polilla. Bueno, 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Esto es upomone, que es la constancia, la perseverancia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis las promesas. Yo me paro firme y mantengo creyendo, y entonces voy a ver la promesa de Dios. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Recordemos que el apóstol Pedro, el que caminó sobre las aguas, en Gálatas 2:12, y estaba obligando ya a los gentiles a judaizar, los estaba volviendo otra vez a la ley, andaba siendo hipócrita, y también Bernabé fue engañado, ¿sí? O sea que él retrocedió. Tenemos que estar muy vigilantes de pararnos firmes, no retroceder. Y uno dice, pero ¿cómo lo hicieron los demás? Bueno, el hombre más manso de la tierra fue, en el Antiguo Testamento, fue Moisés. En Hebreos 11, 24 al 26, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. No dejemos que nada nos saque de curso. Nuestra mirada es en el retorno de Jesucristo, esos galardones eternos que vamos a recibir. Ahora, hablando de Jesucristo, Hebreos 12:2, ahí está un uso en el 3 y en el 7. Vamos al 2. Puesto los ojos en Jesús. ¿En qué ponemos los ojos? Es en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Él soportó la cruz, menospreciando lo propio. Él le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Hay otra manera, porque esta no quiero, pero bueno, si es tu voluntad, listo, hagámoslo.
Hay veces que estamos en situaciones donde no queremos estar, pero sabemos que es leve y es momentánea. Hágale, que va a salir airoso, porque si nos paramos firmes, si soportamos la presión, la tribulación, Dios se glorificará en nosotros. Dios va a ser exaltado por nuestra parada firme, porque Dios es un Dios fiel, ¿sí? Así que vamos, aquí estamos viendo en el 2, en el versículo 2, claves, poniendo los ojos en Jesús. Soportamos la presión mental. ¿El que hizo? Menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios, ¿sí? El que tuvo gozo delante, ¿sí? Delante de toda presión, de toda demanda o proceso no deseado, ¿sí? Y pongámosle poco precio a la vergüenza, que para nosotros eso sea sencillo, chiquitico. Engrandezcamos es el galardón. Versículo 3, considerar aquel que sufrió, considerar aquel que sufrió, ahí está la palabra upomeno, tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esa palabra considerar es analogizomai, la composición de ana, arriba, y logizomai es tomar en cuenta, hacer inventario. Uno toma con detalle cómo lo hizo Jesucristo, concluye. Analogizomai entonces es estimar. ¿Qué es lo que estimo yo? Por ejemplo, es contemplar. Así que una nota, necesitamos contemplar, estimar el mejor modelo que tenemos, y es Jesucristo. Si nosotros nos mantenemos enfocados, como Dios nos dice, Dios nos garantiza que nuestro ánimo se mantendrá en alto. Bueno, ahora sí el versículo 7, pero quiero arrancar del 5. Y habéis ya olvidado la exhortación como a hijos, que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Azota es redarguición, es enseñanza, redarguición y corrección. Cuando estamos haciendo todos esos ajustes, eso es un azote para nosotros, wow, pero gracias a Dios nos corregimos y aprendemos a andar derechito. Dice, si soportáis la disciplina, ahí está la palabra, esa palabra todo lo soporta, es esa disciplina que la palabra nos imparte. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Nosotros no somos bastardos, queriendo dar a entender que Dios es el que nos corrige, Dios es el que tiene misericordia y gracia con nosotros, Dios es el que es nuestro papá. Seamos lo que seamos, Dios siempre va a estar ahí, Él es nuestro Padre y Él nos va a corregir. Y esa palabra reprendido es poner en evidencia, ¿sí? Es convencer, es redarguir, como en Efesios 5, 11 y 13. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Santiago 1:12, ahí muestra algo maravilloso también. Bienaventurado, supremamente bendecido, bien librado, el varón que soporta la tentación. Pasa un examen, vamos a pasar el examen, porque cuando haya resistido la prueba, o sea, salimos aprobados, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. El otro uso está en Santiago 5:11. He aquí, tenemos por bienaventurado, otra vez estaba hablando que es dichoso, a los que sufren, a los que soportan las presiones. ¿Habéis oído la paciencia de Job? ¿Habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo? Ahí está la paciencia, upomoni,
perseveró Job y él se paró firme en su justicia y Dios le restauró al doble todo lo que tenía. ¿Mm? Y para terminar, vamos a 1 de Pedro 2, 20 al 21. Pues, ¿qué gloria si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Bueno, te lo aguantás. ¿Qué gloria hay ahí? Mas si haciendo el bien, lo bueno sufrís y lo soportáis, lo aguantáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Somos seguidores de Jesucristo, hacemos lo que Él hizo, como lo logró, lo vamos a lograr nosotros también. Jesucristo es el mejor ejemplo y entonces vamos a soportarlo todo con gozo, sabiendo que Dios es fiel a sus promesas, que Él es compasivo y misericordioso. Entonces voy a poder amar a Dios con todo mi corazón, a mi prójimo como a mí mismo. Lo soportamos por amor a los escogidos, seguimos el andar firme de nuestro hermano mayor y así no limitaremos a nuestro Padre Celestial, pues Él apresura su palabra para ponerla por obra y será prosperada para lo que la envió. Así que esperen la última característica, el amor nunca deja de ser. Es maravilloso este estudio. Dios los bendiga.